Lo que busca la Procuraduría en este aspecto es guiar a la señora juez a que con esta precisión conceptual inicial se determine que la acusación desde el punto de vista fáctico se señalan 11 conductas de sobornos a testigos y 4 conductas de fraude procesal atendiendo a la estructura del objeto material de esta tipología de delitos. Bajo este contexto, las 11 conductas de soborno en actuación penal que se mencionan fácticamente en la narrativa de la acusación se hacen referencia de forma englobada en 7 macroeventos de la siguiente manera. Primer evento, Carlos Vélez. Se refiere a unos ofrecimientos de parte de Diego Javier Cadena a Carlos Vélez, alias Víctor, en los que sí se especificó el lugar, pero no el momento, y se señaló que fue materializado en sendas cartas del 18 de julio de 2017 y 19 de febrero de 2018, entregadas por la defensa del acusado en el expediente con radicación 38.451. Segundo evento, de Juan Guillermo Monsalve. Unos ofrecimientos de parte de Carlos Eduardo López Callejas a Juan Guillermo Monsalve vía WhatsApp, los días 21 y 22 de febrero de 2018, de parte de Enrique Pardo H, en los que sí se especifica el lugar y momento, y de parte de Diego Javier Cadena el día 22 de febrero de 2018, y en otras ocasiones en el mes de marzo del mismo año, en el mismo lugar de reclusión, materializados en la carta del 2 de abril de 2018, allegada a la foliatura del expediente con radicación 38.451 por la señora Deyanira Gómez Sarmiento, quien en su momento era su pareja sentimental. Tercer evento, Fauner Barahona, Jaime Cárdenas y Harlington Mosquera. Unos ofrecimientos de Diego Javier Cadena a los exparamilitares Fauner José Barahona, John Jaime Cárdenas y Harlington Mosquera, en el que no se especificó el lugar y el momento y la forma de los mismos, pero se señaló que fueron materializados en sendas cartas del 20 y 21 de febrero entregadas por la defensa técnica del acusado dentro del expediente 38.451, sin incluir una declaración de Mosquera. Evento de Euridices Cortés. Se refiere a los ofrecimientos de parte de Diego Javier Cadena a Euridices Cortés, alias Diana, en los que no se especifica el momento y lugar de los mismos, pero que se materializan en un video del 8 de abril de 2018, entregado por la defensa técnica del acusado dentro del expediente 38.451. Evento de Hilda Niño Farfán. Se refiere a unos ofrecimientos de Diego Javier Cadena a Hilda Niño Farfán, exfuncionaria de la Fiscalía General de la Nación, los días 6 de julio de 2017 y 18 de abril de 2018 y 9 de mayo del mismo año. Evento de Juan Carlos Sierra Ramírez. Se refiere a unos ofrecimientos de Diego Javier Cadena a Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo, en los que se especificó el lugar, pero no el momento de los mismos, la forma y tampoco la materialización de los mismos. Evento de Máximo Cuesta, Giovanni Cadavid y Elmo Mármol. Se refiere a unos ofrecimientos de Diego Javier Cadena a los exparamilitares Máximo Cuesta, alias Sinaí, Giovanni Cadavid, alias Cadavid, y Elmo Mármol, alias Poli, en el que no se especificó el lugar y el momento, tampoco la forma de estos, pero se señaló que fue materializado en sendas cartas anexadas en la solicitud que hiciera el togado Cadena dentro del expediente 38.451. Ahora bien, en relación con las conductas de fraude procesal, en las que, como se mencionó, se imputa fácticamente un concurso material y sucesivo, dada la naturaleza del verbo rector de inducir, se desprende del marco fáctico acusatorio el llamamiento a juicio por 4 conductas de la siguiente manera. Respecto del evento de Carlos Vélez Ramírez, se señala fácticamente que fueron presentados 2 escritos, uno dirigido al fiscal general de la Nación sobre el posible complot de testigos en contra de los hermanos Uribe y allegado a la Corte el día 17 de agosto de 2017, y otro allegado el 23 de febrero de 2018, por parte de la defensa técnica del acusado, señalándose así lo que para este delegado de la Procuraduría sería una sola acción dirigida con una misma finalidad, a pesar de expresarse en 2 momentos temporales diferentes. Respecto al evento de Juan Guillermo Monsalve,
Se señala fácticamente que se presentó una carta suscrita por Monsalve, entregada por quien era su compañera sentimental, la señora Deyanira Gómez Sarmiento, el día 2 de abril de 2018 a la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente ya mencionado. Respecto al evento de Eurídice Cortés, se indica en los aspectos fácticos de la acusación que se allega por intermedio del apoderado del acusado dentro del expediente 38451 el memorial contentivo de la videograbación realizada por alias Diana el día 8 de abril de 2018. Respecto al evento de Máximo Cuesta, Giovanni Cadavid y Elmo Mármol, se rotula fácticamente que el día 27 de junio de 2018, el abogado Diego Javier Cadena presentó solicitud de revocatoria del auto inhibitorio del 16 de febrero de 2018, aportando las declaraciones de estos exparamilitares. En este evento, pese a que se señala por parte del Ministerio Público que son 3 testigos diferentes, el hecho de acumular las declaraciones en un solo acto significa la unidad de acción frente a este delito de fraude procesal. Enseguida pasaré a hacer una referencia breve de los elementos dogmáticos llamados a regular el caso concreto. Su señoría, como puede observarse, de los hechos jurídicamente relevantes y las hipótesis de verdad planteadas por ambas partes, el Ministerio Público la invita a tener en cuenta como eje central para resolver de fondo el asunto que nos concita que el camino a analizar está relacionado con la figura de la determinación dolosa y sus elementos sustanciales, la distinción entre dolo eventual y directo, y la estructura típica del delito de soborno y fraude procesal como injustos típicos en contra de la eficaz y recta impartición de justicia. Bajo ese contexto, es de anotar que para los 7 eventos mencionados se acusa al señor Álvaro Uribe Vélez de determinar dolosamente y de forma directa a Diego Javier Cadena Ramírez para ejecutar un complejo plan a través del togado y varias personas, tanto externas como internas, de la cárcel La Picota, para ejercer presiones directas e indirectas para la obtención de una retractación del señor Juan Guillermo Monsalve, que previamente había rendido declaración en contra de los hermanos Uribe y Villegas, antiguos propietarios de la finca Guacharacas, como epicentro de la conformación de grupos armados paramilitares bajo el mando del acusado como gobernador del departamento de Antioquia entre los años 95 y 97. Bajo el mismo contexto, se acusa a Álvaro Uribe Vélez de determinar dolosa y directamente a Diego Javier Cadena para que sistemáticamente obtuviera declaraciones que faltaran a la verdad de personas que se encontraban privadas de la libertad por ser miembros de diferentes bloques de grupos armados paramilitares, a cambio de beneficios económicos y o jurídicos que pudieran desmentir los señalamientos por los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. La acusación también se refiere a que la finalidad de la determinación dolosa a Diego Javier Cadena estaba encaminada a conseguir declaraciones espurias con el fin de obtener resolución favorable en las investigaciones adelantadas por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 38451, donde se configuró el primer epicentro que concentraba la disputa judicial entre Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda. Como puede observarse, cada evento obliga a que en el caso concreto se tenga que acudir a las normas sustanciales que regulan las estructuras típicas de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Y además del dispositivo amplificador de la determinación, pues ese es el contexto al que obliga el acto de acusación. Teniendo en cuenta lo anterior y en aplicación del artículo 109 de la Ley 906, en clara armonía con el mandato constitucional, obliga a que el Ministerio Público, en defensa del orden jurídico, el cual es transversal en todas las etapas del proceso, incluso en estas alegaciones, sugerirle a la directora del proceso el entorno de aplicación de la norma sustancial llamada a regular el caso de la siguiente manera. En cuanto a la estructura sustancial de la determinación, sin duda alguna, este panorama nos concita a un breve análisis de la figura del determinador, no solo porque el marco fáctico de la acusación así lo pregona, sino porque la participación del acusado en los eventos fue calificada jurídicamente a esta forma de participación criminal.
Aceptando provisionalmente para el abordaje de este punto específico que el comportamiento sujeto a juicio de reproche es el de la determinación que hiciere Álvaro Uribe para que Diego Cadena Ramírez cometiera sobornos y fraudes procesales, entonces su señoría debe tener en cuenta la estructura sustancial de esta forma de participación de cara a analizar si se reúnen cada uno de los presupuestos elementales en cada evento para la conclusión acerca de la responsabilidad del procesado. En efecto, para que tenga en cuenta esta particular forma de participación en la ejecución de una conducta punible, en la historia jurídica de nuestro país ha sido objeto de profundos y serios debates, a punto de ser protagonista en 1995 de un ejemplo de aplicación arbitraria del derecho penal de autor, cuando se pretendía castigar con mayor pena al determinador con un aumento de una sexta parte a la mitad, a diferencia de la pena en la que incurría el autor material. Por tanto, la Procuraduría hace respetuosamente un llamado especial para que se analicen cuidadosamente los presupuestos de la determinación en cada uno de los eventos y que solo así se pueda concluir si el acusado debe ser condenado o absuelto frente a ellos, en una forma de concurso material y homogéneo de conductas punibles. Incluso considera el Ministerio Público que debe tenerse como marco conceptual para resolver el problema jurídico acerca de los presupuestos desde la perspectiva dogmática de la imputación jurídica, la propia doctrina que trajo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a colisión al momento de definir la situación jurídica del acusado, ya que no puede confundirse la falta de precisión en la acusación a la que se ha hecho alusión frente a algunos aspectos circunstanciales ya señalados con que dogmáticamente no se requiere para la configuración de esta particular forma de participación criminal, que el inductor señale al autor las circunstancias modales ni temporespaciales de la ejecución de la conducta típica, como tampoco que sea esencial y necesaria la relación personal para configurar la inducción en cadena. Dijo la Corte en esa decisión: como presupuesto de la inducción, asimismo, la doctrina tiene identificados, entre otros, los siguientes elementos que se toman como los más relevantes. En primer lugar, que el inductor genere en el inducido la definitiva resolución de cometer un delito o refuerce la idea con efecto resolutorio de la idea preexistente. No basta tanto con realizar una simple cooperación moral ayudando a perfeccionar el diseño del plan delictivo, ya trazado de antemano por el autor futuro del hecho. En segundo término, el inducido, autor material, debe realizar un injusto típico, consumado o que al menos alcance el grado de tentativa, pues si su conducta no alcanza a constituir siquiera un comienzo de ejecución, no puede predicarse la punición del inductor. En tercer lugar, debe existir un nexo entre la acción del inductor y el hecho principal, de manera que lo social y jurídicamente relevante es que el hecho antijurídico se produzca como resultado de la actividad del inductor, de provocar en el autor la resolución delictiva a través de medios efectivos y eficaces. En cuarto lugar, que el inductor actúe con conciencia y voluntad inequívocamente dirigida a producir en el inducido la resolución de cometer el hecho del mismo, sin que sea preciso que se le señale el cómo o el cuándo de la realización típica. En quinto término, el instigador debe carecer del dominio funcional del hecho, pues éste pertenece al autor, que lo ejecuta a título propio, ya que si aquel despliega una actividad esencial en la ejecución del plan global, ya no sería determinador, sino verdadero coautor material del injusto típico. Hasta allí la cita de la Corte. En otra situación, la Corte Suprema de Justicia en Providencia del 9 de mayo del 2018, en el radicado 45.889, se pronunció frente al exceso del autor, el inducido, en la ejecución del hecho y el dolo del determinador. Esto dijo la Corte en esa decisión. En términos simples, en el marco de la participación, es determinador quien induce a otro a realizar una conducta antijurídica. La inducción es la determinación dolosa a otro para la comisión de un hecho doloso antijurídico. El inductor se limita a provocar en el autor la resolución delictiva, pero no toma parte en la ejecución del hecho mismo. La ausencia de dominio del hecho diferencia a la determinación de la coautoría y de la autoría mediata.
En las llamadas desviaciones esenciales no hay inducción. Para entender a partir de qué momento una determinación puede ser considerada esencial, ha de establecerse si el autor se mantuvo en el marco de la dimensión jurídica trazada por el inductor. A tal propósito, no es necesario que el hecho deba ser ejecutado en los seguimientos de todos los pormenores indiciados, sino conforme a los rasgos fundamentales que se ajustan al dolo del inductor. Así entonces, debe precisarse que por inducción, como elemento conceptual de la determinación, se entiende la figura en virtud de la que una persona determina a otra a realizar el injusto doloso concreto. De allí que el inductor sea quien se limita a provocar en el autor la resolución delictiva determinada sin tener el dominio del hecho, lo que lo distingue del coautor. Es por ello que se puede determinar mediante autoridad que se detenta, tal y como lo pretendió la Fiscalía encuadrar el comportamiento del procesado por su condición de expresidente de la República. Pero lo importante es que la prueba haya demostrado que la posición política y social del acusado sea factor idóneo y eficaz de cara a la realización de las conductas de soborno y fraude procesal. En ese entendido, cabe precisar, dada la naturaleza misma de la determinación, en la que el inductor da rienda suelta a algo que por salir de su dominio deja de controlar. Su dolo ha de ser valorado a la luz de contornos más amplios que en la coautoría o en la autoría mediata, pues los detalles de la ejecución son dejados desde el principio a criterio del ejecutor. De ahí que la doctrina mayoritariamente admitida que para la afirmación del dolo del inductor es suficiente el dolo eventual. Para el Ministerio Público este aspecto resulta medular debido a que en el contexto incluso de la figura del dolo eventual o del dolo directo, en la primera de ellas hay preponderancia del elemento cognitivo sobre el volitivo. Entonces, incluso en el contexto de la consideración de una determinación dolosa a título de dolo eventual, ello requeriría establecer que la voluntad es casi irrelevante y en contraste implicaría establecer que el acusado estaba conforme con la realización de los sobornos y fraude procesal, porque al representárselo como probable, nada hizo por evitarlo, tal y como dogmáticamente la jurisprudencia le da lectura, como por ejemplo en el radicado 20.560 de 2004 y el radicado 32.964 de 2010. Veremos cómo en esta línea de pensamiento la fase cognitiva adquiere una mayor relevancia que la volitiva, pues el resultado, si bien no se quiere, tampoco se desprecia. Esto es, la infracción penal es prevista como probable, pero su no producción se deja a tono con el artículo 22 del Código Penal, esto es, librada al azar. Bajo tales premisas, en orden a verificar el dolo en el inductor y así valorar si hay o no una determinación en la ejecución que haga decaer la imputación del resultado, exceso, es fundamental definir caso a caso si aquel pudo representarse el exceso como probable. Se trata de establecer si en el actuar del determinador existe un reconocimiento ex ante del peligro que su inducción o instigación puede generar en un determinado bien jurídico y si ese riesgo además se realizó en el resultado. En esa verificación de cuáles resultados de la desviación son imputables al inductor, no solo entran en consideración criterios normativos como el bien jurídico, la dimensión antijurídica del comportamiento y el tipo de delito instigado, sino también aspectos fenomenológicos como la oportunidad para cometer el delito, el objeto material y las características concretas del mismo. En pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 9 de mayo del 2018, en el radicado 46.263, la Corte hace un recuento normativo y jurisprudencial sobre la confrontación realizada entre determinador y autor, reflexiones que, según lo menciona la Corporación, son admisibles en cuanto a la respuesta punitiva, pero no respecto de la estructura dogmática. Por otra parte, y respecto a las consideraciones sobre una determinación en cadena, en la decisión AP del 24 de abril del 2013, radicado 4198, la Corte indica que
la idea básica de la participación supone, tal como se indicó, que es el determinador quien induce al otro a realizar la conducta antijurídica. Cierra la cita de la Corte. En esa simpleza conceptual, sin embargo, se complica cuando el determinador induce a su vez a otro a realizar el comportamiento, lo que conocemos como la determinación en cadena, o también cuando el determinado se desvía por su propia cuenta hacia resultados no previstos en el plan del autor. Sin embargo, para la Fiscalía y las víctimas, el conocimiento de la creación del riesgo concreto que le incumbe al primer determinador no se elimina por el hecho de que un tercero realice la conducta en las mismas condiciones, en idénticas circunstancias y con iguales complicaciones y riesgos previstos inicialmente, como enseguida se verá. Si bien es cierto que la instigación a su vez puede ser directa y en cadena, como puede suceder como cuando entre el autor y el instigador media la intermediación de otro instigado, como intentó plantear la Fiscalía en 3 de los eventos, también lo es que lo importante es que la prueba pueda derivar más allá de toda duda razonable que exista una conexión concreta entre la conducta del instigador inicial y el autor material, relación que, como primer elemento de la determinación, en este caso, surge del conocimiento del riesgo y de los efectos colaterales que envuelve la acción inicial, y no necesariamente de un contacto personal entre el autor y el primer determinador, lo que es distinto. Por tanto, tal y como se ha concluido conceptualmente en las anteriores oportunidades a la acusación de este caso, lo que ocurre es que se busca que exista un curso causal continuo que permita sostener que el resultado típico que plantea la Fiscalía de 11 sobornos y 5 fraudes corresponde a las directrices ciertas y a las previstas como posible por el acusado Álvaro Uribe Vélez. En ese orden, es por esa razón que la imputación jurídica de estos eventos se había realizado a título de dolo eventual, cuando regía la competencia de la Corte Suprema de Justicia, pues se asumió tal postura bajo la hipótesis de que el acusado tenía conocimiento del riesgo concreto que implicaba la ejecución del comportamiento de Diego Cadena y por todas las especificidades que rodean el plan del autor. En particular, por el conocimiento del riesgo y de sus implicaciones concretas, que en su momento se calificó como libradas al azar y que no van más allá del plan del autor, de modo que no exceden el concreto riesgo previsto en la ejecución de la acción. Bajo esa premisa, se ha considerado anteriormente por el Ministerio Público que es indispensable verificar en este caso si ha sido posible descartar que el imputado conocía ex ante los riesgos jurídicamente desaprobados y si aún así dejó al azar su realización o quiso concretamente y de forma directa la consecución de las declaraciones espurias o la concentración de ejercer activamente el derecho a la contradicción y protección de su honor y honra. Cabila esta agencia de la Procuraduría que para determinar si en cada uno de los 7 hechos jurídicamente relevantes acusados al expresidente Uribe Vélez tuvo ese grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad a título de determinador, deberá la señora juez tener en cuenta en su sentencia este aspecto medular para cada uno de los eventos. Siguiendo en el marco conceptual dogmático, corresponde al Ministerio Público referirse a otro aspecto que también podría resultar relevante para la solución del caso, como es la prueba indiciaria como fundamento para condenar. Si se llega a condenar, si se llega a considerar que la prueba directa no alcanza el umbral exigible para la demostración de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del acusado, y en esa medida es posible que se acuda a la prueba indiciaria o indirecta, que a las voces del profesor Michel Tarufo en su obra La prueba de los hechos la define así. Una cosa es en realidad que según el mecanismo típico de la prueba indirecta o de la presunción simple, la máxima de experiencia sea utilizada como criterio inferencial para pasar de X, hecho conocido, factum probans, hecho secundario, a Y, hecho ignorado,
factum probandum, hecho principal, formulando sobre Y consecuencias probatorias capaces de atribuir cierto grado de confirmación a la respectiva hipótesis. Otra cosa es, en cambio, usar la máxima de la experiencia con la finalidad de establecer si el hecho conjeturado entra en la normalidad porque se corresponde con lo que habitualmente sucede en ese sector de la experiencia. Fin de la cita de Tarufo. En tal sentido, en la prueba indiciaria se requiere de un hecho conocido debidamente probado, del cual, a través de una inferencia soportada en una regla de la experiencia, se pasa a un hecho desconocido, lo cual es diferente a dar por conocido un hecho no probado a partir de exclusivamente una regla de la experiencia, lo cual está más cercano a lo que se conoce como presunción. De otra parte, el indicio debe valorarse en concreto y en conjunto con los demás medios probatorios con el fin de determinar su alcance y fortaleza demostrativa. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia en el radicado 55.641 de 2020 ha sostenido lo siguiente. La prueba indiciaria sí puede fundar una sentencia cuando en forma unívoca y contundente señala la responsabilidad del implicado en los hechos punibles investigados. Con todo, la valoración integral del indicio debe considerar todas las hipótesis que puedan confirmar o descartar la inferencia realizada a efectos de establecer su validez y peso probatorio. Fin de la cita. Por ello, las construcciones indiciarias es particularmente importante que, primero, los hechos indicativos y premisas estén adecuadamente demostrados. Segundo, que se apele a una regla de la experiencia razonable y cierta. Y tercero, que el hecho indicado sea realmente probable si se toman como ciertas las premisas, los hechos indicativos y las reglas de la experiencia.